Bueno, como les había comentado, vamos a arrancar con un nuevo tema. Este tema tiene que ver con funciones o procedimientos, también llamados subalgoritmos o subprogramas. Entonces, primero vamos a pararnos en dónde estamos. Estamos dentro de la programación estructurada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de divide y vencerás? Esta metodología se basaba en tomar un problema complejo y dividirlo en problemas más simples, ¿no? Y estos problemas más simples, si se los puede volver a dividir en problemas más simples aún, volver a hacerlo. De eso se trata la metodología divide y vencerás. Entonces, en esta programación, el flujo lógico se gobierna por las estructuras que vimos hasta ahora, que son las estructuras de control secuenciales, las condicionales y las repetitivas, que acabamos de dar hace poco, que se trata de la estructura while, de la estructura for y de la estructura do while, ¿sí? Esas son las repetitivas. Entonces, en la programación modular lo que nos permite hacer es la descomposición de un problema en un conjunto de subproblemas independientes entre sí y que son más sencillos de resolver. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al dividir este problema más complejo en problemas más simples? El primer beneficio que tenemos es que podemos testear estos módulos independientemente unos de otros, es decir, que vamos a tener subalgoritmos más pequeños que los podemos testear y los podemos reutilizar. Y acá viene el segundo beneficio que tenemos al trabajar de esta manera, descomponiendo un problema más complejo en problemas más sencillos. ¿Qué significa reutilizar el código? Nosotros, al tener funciones independientes que realicen una determinada función, que cumpla un determinado objetivo, y nosotros, al ya tener ese código testeado, podemos directamente reutilizar ese código en vez de empezar a escribir código que haga lo mismo de nuevo, ¿sí? De eso se trata la reutilización del código. Y después también tenemos el último beneficio, que es el paralelismo a la hora de trabajar. Nosotros en programación estamos acostumbrados a trabajar con equipos de desarrollo, y justamente al trabajar de esta manera, dividiendo un problema complejo en problemas más sencillos, nos va a permitir trabajar de una mejor manera con equipos. Entonces, podríamos tranquilamente dividir equipos de trabajo, y cada equipo de trabajo se tendría que hacer cargo, por ejemplo, de desarrollar un subalgoritmo que tiene que ver o que va a formar parte de la solución total del problema más complejo. Entonces, si queremos ver lo que estamos hablando en un diseño gráfico, lo que nosotros vamos a poder ver es que tenemos un módulo principal que tendría que estar relacionado con el problema complejo que hay que resolver, y este problema complejo lo podríamos dividir en módulos más sencillos. Si es necesario, estos módulos más sencillos a su vez se podrían volver a descomponer en módulos aún más sencillos, ¿sí? Y de esa manera nosotros lo que estamos haciendo es aplicando un diseño modular. Ahora, ¿qué significa cada módulo, cada subalgoritmo o cada subproblema? ¿Sí? En realidad, cada subalgoritmo es un algoritmo en sí, cumple las mismas especificaciones de cualquier algoritmo o de cualquier código. Puede ser llamado o invocado desde el algoritmo principal cuando sea necesario. Los resultados producidos por un módulo pueden ser utilizados por cualquier otro módulo cuando se transfiere el control a ellos. Ahí estamos hablando de la reutilización que nombramos en un principio. Y los módulos tienen una entrada y una salida. Entonces, cada módulo que vemos acá, cada módulo es un programa, es un algoritmo en sí. Tiene las mismas definiciones y características que cualquier algoritmo. Tiene una entrada, tiene un proceso, tiene una salida, ¿sí? Y cumple con todas las características que ya habíamos hablado en la definición de un algoritmo.
Entonces, este enfoque de segmentación o modularización es útil en dos casos. Cuando nosotros nos encontramos que tenemos un grupo de instrucciones o una tarea específica que debe ejecutarse en más de una ocasión, ¿sí? Que es común que ese conjunto de instrucciones se ejecute, yo podría tranquilamente llevar ese grupo de instrucciones a la definición de un módulo aparte. Entonces, si ese módulo dentro de mi algoritmo principal yo necesito usarlo más de una vez, lo único que tengo que hacer es primero la definición del módulo y luego en cada lugar en donde yo necesite ejecutar esas instrucciones, lo único que tengo que hacer es hacer referencia, invocar o llamar a ese módulo que yo acabé de crear, ¿sí? ¿Qué estamos evitando en ese caso? Lo que estamos evitando es que se repita código, ¿sí? Entonces yo mediante la reutilización de ese código lo único que tengo que hacer es invocar o llamar a mi función o procedimiento. Entonces, ese es el primer caso, y el segundo caso es cuando un problema es complejo o extenso, la solución se divide o segmenta en módulos que se ejecutan partes o tareas específicas, que es los que hablábamos anteriormente. Entonces, un subprograma o un módulo es indistinto, estamos haciendo referencia a lo mismo, puede realizar las mismas acciones que un programa. Acepta datos, procesa datos o realiza cálculos y devuelve resultados. Entonces, ¿cómo se llama la acción de llamar desde mi programa principal a este módulo que cumple una función en especial? Se llama llamar o invocar a ese subprograma. Ahora vamos a ver que ese subprograma podemos hablar de función o procedimiento, ¿sí? Son dos cosas distintas que en la jerga suele llamarse indistintamente uno y otro, pero en realidad en la teoría podemos identificar una diferencia entre lo que es una función o un procedimiento. Entonces, cuando estamos dentro del programa principal y estamos por llamar a ese subprograma, lo que se dice es que lo vamos a invocar, estamos invocando a ese subprograma o módulo, ¿sí? El subprograma ejecuta una tarea específica y devuelve el control al programa principal. Eso pasa cuando nosotros invocamos a ese subprograma. Esto puede suceder en diferentes lugares del programa y a su vez un subprograma también puede llamar o invocar a sus propios subprogramas. Vamos entonces a analizar esto que estoy diciendo en un gráfico, entonces lo vamos a poder ver mejor. Entonces, este es mi programa principal. Entonces hagan de cuenta que ustedes acá están en el código main de Java, que es su programa principal. Vamos a suponer entonces que yo, desarrollando un algoritmo, me doy cuenta de que hay una función, hay unas instrucciones que se repiten al principio de mi programa principal, al final, en el medio, es decir que yo tengo la posibilidad de tomar ese código que se repite y llevarlo a un subprograma 1, ¿sí? Para no repetir código y que yo pueda reutilizar ese código directamente desde una función o procedimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dentro de mi programa principal, lo que voy a hacer es invocar o hacer una llamada a este subprograma 1, ¿sí? ¿Qué voy a tener dentro de este subprograma 1? Voy a tener todas las instrucciones necesarias que tienen que ver con esa tarea específica, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que dentro de mi programa principal lo que yo ya estoy haciendo es la suma de dos números, ¿sí? Entonces, al principio de mi programa, necesito sumar dos números y retornar ese valor para utilizarlos. Y al final de mi programa hago la misma acción. Entonces, yo decido llevar esas instrucciones de la suma de dos números a un subprograma, ¿sí? Vamos a llamarle subprograma 1 como dice acá. Entonces, subprograma 1 lo que va a hacer es resolver el problema específico que es de dados dos números, sumarlos y retornar su valor. Ese sería el subproblema o el problema específico
específico que voy a estar resolviendo dentro de este módulo. Entonces, dentro de mi programa principal, cuando yo necesite justamente realizar ese problema específico de la suma de dos números, lo que voy a estar haciendo es llamando a subprograma 1 porque yo sé que subprograma 1 resuelve ese problema en particular. ¿Qué va a pasar cuando yo llame a este subprograma 1? El control del programa ya no lo va a tener mi programa principal, lo va a tener mi subprograma 1. ¿Qué quiere decir? Que se va a comenzar a ejecutar secuencialmente todas las instrucciones que yo tenga definida dentro de mi subprograma 1. Cuando termine todas las instrucciones que yo tengo dentro de mi subprograma 1, lo que va a pasar es que el flujo de control del programa va a volver a mi programa principal. Y ahí sí voy a seguir ejecutando todas las instrucciones que corresponden dentro de mi programa principal. Vamos a hacer de cuenta entonces que al final de mi programa principal tengo que volver a sumar dos números y utilizar ese valor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como yo ya tengo un subprograma que hace eso, que es subprograma 1, lo que voy a hacer es directamente invocar a mi subprograma 1, ¿sí? Mediante otra llamada. Entonces mi subprograma 1 va a resolver el problema específico, que es sumar dos números y retornar el resultado. Se van a ejecutar todas esas instrucciones que están dentro de su programa 1, va a retornar el valor cuando termine de ejecutarse todas las instrucciones y ahí sí el programa principal va a seguir ejecutándose normalmente, ¿sí? Fíjense que yo acá lo hice muy sencillo porque solamente estoy analizando mi programa, mi subprograma 1, las llamadas y los retornos. Pero acá también tenemos que subprograma 1 puede llamar a otro módulo más específico, que en este caso lo llamamos subprograma 1.1, que puede encargarse de otra función mucho más específica también. Bueno, acá lo importante es analizar el flujo del control del programa. Si subprograma 1 tiene el control, ¿sí? Si se está ejecutando subprograma 1 y yo tengo la invocación a otro módulo, sucede exactamente lo mismo. Siempre sucede exactamente lo mismo. Cuando yo tengo una llamada a un módulo, es decir, una función o un procedimiento, lo que estoy haciendo es cediendo el control a ese subprograma. Entonces, el control lo pasa a tener ese subprograma, se ejecuta todas las instrucciones y cuando termina de ejecutarse todas las instrucciones, recién ahí retorna, ¿sí? O devuelve el control al programa que lo llamó, en este caso subprograma 1. ¿Se entiende? Siempre se devuelve el control al programa que lo llamó. Bueno, seguimos entonces. Bueno, como les había comentado, dentro de lo que es subprogramas o módulos o subalgoritmos, tenemos dos definiciones, lo que son las funciones y lo que son los procedimientos. En la jerga suele llamarse indistintamente, o sea, nosotros no identificamos función o procedimiento. Generalmente se le suele llamar función a todo, ¿no? Pero en la teoría sí que es verdad que hay una diferencia entre lo que es una función y lo que es un procedimiento, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a arrancar por lo que es un procedimiento. Un procedimiento es un subprograma que ejecuta un proceso específico y no retorna ningún valor. Esto es súper importante porque justamente es la diferencia que tenemos entre un procedimiento y una función. Un procedimiento es un conjunto de instrucciones que resuelve un problema y no retorna ningún valor. En todo lo demás es exactamente lo mismo hablar de procedimientos y hablar de funciones, ¿sí?
Bueno, entonces un procedimiento se llama escribiendo su nombre seguido de los parámetros actuales. Ya vamos a ver y vamos a definir qué son los parámetros y cómo se define un procedimiento o una función. Entonces, acá tenemos de vuelta lo mismo, son módulos que forman parte de un programa y realizan una tarea específica. Un procedimiento pueden tener la definición de variables que se llaman variables locales. Ahora vamos a ver la diferencia entre lo que son las variables locales y las variables globales. Las casillas memorias para estas variables se crean cada vez que el procedimiento es llamado y se borran al salir del mismo. Bueno, y ahora vamos a hablar de funciones. Una función también es un subalgoritmo o subprograma que en este caso sí retorna un resultado. Una función retorna un resultado y justamente esa es la diferencia entre un procedimiento. Tanto las funciones como los procedimientos tienen argumentos, ¿sí? ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros pueden o no tener argumentos, pero en la definición de esa función o procedimiento podríamos pasarle argumentos en los parámetros de esa función o procedimiento. Entonces, todos los lenguajes de programación tienen funciones incorporadas o intrínsecas y funciones definidas por el mismo usuario o funciones externas. Estas funciones intrínsecas es justamente lo que nosotros estábamos utilizando de Java para hacer determinadas tareas, ¿sí? Que yo les comentaba, bueno, fíjense, esta es una función definida por Java. Esas son las funciones que ya están incorporadas y que nos permiten realizar distintas tareas, ¿sí? Por ejemplo, la función que tiene que ver con la impresión de datos en pantalla o con las funciones que están relacionadas con leer datos de teclado, ¿sí? Esas son funciones que nosotros podemos usar, justamente lo estábamos haciendo, pero también Java y cualquier lenguaje lo que me permite es crear mis propias funciones. La creación de mis propias funciones se llaman funciones externas. Entonces, cuando las funciones estándares o internas nos permiten realizar el tipo de cálculo deseado, es necesario recurrir a funciones externas que pueden ser definidas por el usuario mediante una declaración de una función. Entonces, acá lo que vamos a ver es cómo se llama cuando nosotros llamamos a una función y cómo lo vamos a hacer. También se le dice invocar, lo mismo pasa con procedimiento. Cuando nosotros llamamos a una función o procedimiento se dice que estamos invocando a esa función o a ese procedimiento, ¿sí? Esto es algo que tenemos que tener en claro. Una función devuelve un único valor. Siempre se retorna un único valor, sea una lista, sea un entero, sea un booleano, sea un dato numérico, no importa, pero siempre es un único valor. Y ahora vamos a ver cómo se define o cómo se crea una función o procedimiento. Bueno, los argumentos de la declaración de la función se denominan parámetros formales, ficticios o mudos. Vamos a hablar primero para dejar en claro de qué estamos hablando cuando estamos hablando de parámetros. Cuando yo llamo a una función o un procedimiento, es muy probable que yo necesite información para resolver ese problema específico que va a resolver mi función o procedimiento. Entonces, ¿cómo hago yo para desde ese código, desde esa función o procedimiento, recibir información de afuera? ¿Sí? Esto es lo que resuelven los parámetros. Yo mediante los parámetros lo que puedo hacer es enviar información desde afuera a lo que es mi función o procedimiento, ¿sí? Entonces en la declaración de esa función lo que yo voy a definir cuáles son esos parámetros formales, ficticios o mudos. Ahora vamos a ver por qué lo llamamos así.
Cuando nosotros hacemos entonces la llamada o la invocación de una función que tiene definido esos parámetros formales, lo que nosotros tenemos que hacer es enviar esos datos, esa información que me está pidiendo esa función con parámetros actuales, ¿sí? Entonces, una cosa es los parámetros formales que están definidos dentro de una función y otra cosa son los parámetros actuales que justamente son los datos que yo voy a enviar en la llamada de esa función, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo ahora para que esto quede un poquito más claro. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos la definición, la creación de una función que lo que hace es recibir, o sea, sumar dos números y retornar el resultado, ¿sí? Entonces, ¿yo qué datos de entrada necesito para resolver ese problema? Necesito los dos números que tengo que sumar. Entonces, en la definición de esa función, lo que voy a hacer es declarar y crear esos dos parámetros formales. Entonces, puedo definir que esos parámetros formales son dos números enteros. Cuando yo llame a esa función que va a resolver ese problema, voy a ver que en la definición de la función tengo que necesita dos números enteros, esos parámetros formales que son dos números enteros. Entonces, cuando yo esté llamando o invocando esa función, yo tengo que enviarle como dato esos dos números enteros que la función necesita. Esos dos números enteros que yo voy a estar enviándole, sea un 5 y un 5, un 10, un 15, no me interesa. Pueden venir de variables, de valores leídos por teclado, de valores procesados, no me interesa. Yo lo único que tengo que cumplir es que esa función yo estoy viendo que necesita recibir dos valores numéricos, ¿sí? Entonces, esos datos que yo le voy a estar enviando cuando llame o invoque a esa función es lo que se llama parámetros actuales, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta entonces cuando yo estoy invocando a una función? Cuando se invoca una función, se invoca por el nombre de esa función. Entonces yo podría nombrar a esa función como suma, ¿sí? Entonces cuando yo estoy invocando a esa función, lo que tengo que hacer es escribir la palabra suma, porque es el nombre de la función, y verificar todos los parámetros formales que esa función tiene definida. Entonces siempre tiene que coincidir los parámetros actuales con los parámetros formales ficticios o mudos. Es decir, yo tengo una función que se llama suma, que tiene definido como parámetros formales dos enteros, entonces yo tengo que llamar o invocar a esa función con el nombre correspondiente, es decir, suma, y entre paréntesis tengo que enviarle la información que requiere, en el orden en que lo requiere, ¿sí? Entonces, si tiene dos parámetros enteros, tengo que enviarle dos parámetros enteros, ¿sí? Eso sí es algo súper importante que hay que respetar. Entonces, ¿qué es lo que implica una llamada a una función? A cada parámetro formal se le asigna el valor real de su correspondiente parámetro actual, ¿sí? Se hace una correspondencia entre el número que yo le estoy enviando, por ejemplo en el caso de recién de la suma, con el parámetro formal que tiene definida esa función. Lo consiguiente que pasa es que se va a ejecutar el cuerpo de la acción de la función, es decir, se va a ejecutar todas las instrucciones de la función o procedimiento, y cuando termine se va a devolver el valor de la función al nombre de la función y se retorna se devuelve el control al punto de la llamada, es decir, se devuelve el control desde el lugar en donde se hizo la invocación o la llamada de la función. Bueno, vamos entonces a analizar un poquito acá lo que es el ámbito de una variable. Habíamos hablado de lo que es las variables
globales y las variables locales, ¿sí? ¿De qué depende si una variable es global y local y qué diferencia hay entre una y otra? Primero, ¿de qué depende? Depende del lugar en donde esta variable fue creada. Nosotros hasta ahora estábamos trabajando con el lenguaje de programación Java y lo que estábamos haciendo es escribir código dentro del main. Dentro del main es todo un módulo, ¿verdad? O sea, siempre estábamos trabajando dentro de un módulo. Y eso quiere decir que si yo dentro de ese módulo tengo 100 líneas de instrucciones, por ejemplo, pero yo defino esta variable dentro de este módulo, que es lo único que conocemos hasta ahora, esa variable nosotros podíamos usarla y estaba viva en esas 100 líneas, en todo ese módulo que es el main. Si yo lo defino, yo puedo utilizarla en todo lo que es el main, ¿sí? Esa es una variable global, está definida en el módulo principal, ¿sí? Después lo que tengo son las variables locales. Las variables locales están definidas dentro de un submódulo, ¿sí? Entonces vamos a hacer de cuenta que, como decía recién, yo tengo definida una función suma y dentro de la función suma yo quiero crear una variable, ¿sí? Dentro de esta función yo quiero crear una variable. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta variable va a vivir dentro de este submódulo. Si yo quiero desde el main hacer referencia a una variable que es local de ese submódulo, no voy a poder. Porque siempre recuerden que una variable local, es decir, que está definida dentro de un submódulo, solamente vive dentro de ese submódulo. Y es más, cada vez que yo esté llamando o invocando a esa función o procedimiento, lo que voy a estar haciendo es creando y definiendo de nuevo, cada vez que yo llame a esa función, esa variable local. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta acá en lo que es variables globales y locales es más que nada que las variables locales solamente viven en el contexto en el que fueron creadas. Si fueron creadas dentro de una función, esa variable solamente va a existir y se va a reconocer dentro de esa función o procedimiento. Por último, vamos a ver un poco la sintaxis de lo que es la definición o la creación de una función dentro de Java y lo mismo para lo que es un procedimiento. Vamos entonces primero con funciones. ¿Cómo yo creo una función dentro de Java? Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos saber el ámbito de esa función o procedimiento. Esto ya es un poco más avanzado y quiero que se queden solamente con que la primera parte de la definición de una función o procedimiento es a ver cómo lo podemos llamar para que no se les complique entenderlo. Porque esto está relacionado totalmente con lo que es programación orientada a objeto. Es el ámbito en donde va a ser reconocida esa función, como la privacidad que va a tener esa función o procedimiento. Entonces, yo puedo definir una función o un procedimiento como que es de ámbito privado o como es de ámbito público. Hay otras definiciones, pero son un poco más complejas de entender si no estoy dentro del contexto de lo que es programación orientada a objeto, ¿sí? Como nosotros estamos acá en programación estructurada, lo vamos a ver así de manera muy sencilla. Entonces, si yo lo defino de manera privada, yo lo puedo consultar solamente del main. Y si yo lo defino de manera pública, lo puedo consultar desde el main y desde otros programas, digamos, porque está en estado público, ¿sí? Está definido así.
Bueno, entonces siempre para definir una función tengo que saber básicamente si es privada o es pública. Lo que tenemos que hacer después es definir el tipo de dato que esa función va a retornar. Recuerden que las funciones justamente son las que retornan un valor, siempre retornan un valor. Entonces lo que hay que definir acá, este int que estoy leyendo acá, es justamente que significa que esta función va a retornar un valor entero. Eso es lo que significa, ¿sí? Y siempre hay que poner en este lugar qué es lo que voy a retornar, qué tipo de dato voy a retornar. Después, en tercer lugar, lo que hay que ingresar es el nombre de esa función, ¿sí? El nombre de esa función, en este caso le ingresamos sumar. Obviamente traten siempre de definir un nombre de función medianamente corto, sencillo y que tenga que ver con el problema específico que esta función va a resolver. En este caso, si yo leo sumar, me doy cuenta fácilmente que lo que va a hacer es sumar varios valores. En este caso, si me voy a los parámetros, veo que son 2 los valores que va a sumar, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Definimos si es pública o privada, definimos el tipo de dato que va a retornar esta función, definimos el nombre de la función y acá se viene la parte de los parámetros que habíamos visto recién, que son parámetros ficticios o formales, ¿sí? Una función puede ser que no necesite parámetros, una función o procedimiento, ¿sí? Puede ser que no necesite. En este caso sí necesita y lo que vamos a hacer es siempre para definir todos los parámetros y cada uno de los parámetros de una función es primero declarar el tipo de dato de cada uno de esos parámetros seguido por el nombre de ese parámetro formal, ¿sí? Entonces, siempre entre paréntesis lo que voy a hacer es declarar el tipo de dato y el nombre de ese parámetro. Si tengo más de un parámetro, lo que voy a ir haciendo es ir separándolos por coma. Entonces, acá tengo 2 parámetros, los dos son del tipo entero, el primero se llama número 1, lo separo con coma con el segundo parámetro que es también del tipo entero y que lo llamé número 2. Como no tengo más parámetros, lo que hago es cerrar la sección de parámetros de esa función. Hasta ahí, entonces tenemos si es pública o privada, el valor de dato que retorna, el nombre de la función y la definición de todos los parámetros de esa función. ¿Qué es lo que me falta ahora? Justamente me falta la lógica, o sea, todas las instrucciones que va, el bloque de código que va a resolver este problema en especial, que es sumar 2 números. Todas las instrucciones que estén dentro de una función tienen que estar encerradas entre llaves. En este caso, fíjense que tengo 2 instrucciones que tengo que ejecutar cada vez que yo llame a mi función sumar, ¿sí? Entonces, vamos primero por la primera línea acá, por la primera instrucción. Fíjense que lo que hace es crear una variable suma que es de tipo entera y lo que estoy haciendo acá es sumar número 1 más número 2, que son los 2 parámetros formales que tengo definidos dentro de esta función, ¿sí? Entonces, fíjense que acá suma es el ejemplo de una variable local. Cada vez que yo llame a sumar, voy a estar creando esta variable nuevamente, suma, asignando este espacio de memoria a la variable suma y justamente también resolviendo esta operación de suma y alojando el resultado en esa variable. En la segunda instrucción que yo tengo seguido, fíjense que tiene la palabra reservada return. Esta palabra reservada es una palabra nueva y justamente lo que significa es que esta función va a retornar el control del programa, el flujo de control del programa y va a retornar el valor suma, ¿sí? Esto quiere decir
que esta es la última línea que se va a ejecutar en este caso porque voy a retornar el control del programa y que también voy a retornar junto con el control del programa lo que tenga la variable suma. ¿Sí? Este es el valor de retorno. Entonces, resumiendo, lo que hace esta función es, cuando yo la esté llamando, voy a recibir desde acá dos números, voy a sumar estos dos números, los voy a guardar en la variable suma y voy a retornar el resultado en esa variable. ¿Sí? Vamos entonces a ver la definición de lo que es el procedimiento. En este caso también tengo la misma palabra reservada, private o public, dependiendo si es privado o público. En el segundo lugar, recuerden que lo que yo hacía acá es retornar el tipo de dato de retorno. Recuerden que dentro de lo que es procedimientos, yo no retorno ningún resultado. Entonces, lo que siempre vamos a hacer en la definición de un procedimiento es escribir la palabra reservada void. ¿Eso qué significa? Que no va a retornar nada. Eso significa. Por consiguiente, lo que voy a hacer es escribir el nombre de esa función. En este caso el nombre se llama limpiar y entre paréntesis lo que voy a hacer es escribir todos los argumentos. En este caso en particular, el que estoy viendo en pantalla, se da que este procedimiento no tiene definido ningún argumento en particular, pero tranquilamente podría tener acá definido si es que necesita argumentos para resolver el problema que justamente fue específico para resolver, digamos, fue creado para eso. En este caso, fíjense que tampoco tengo la palabra reservada return, porque en este caso, en el del procedimiento, no necesito retornar nada, ¿sí? Este caso es el que directamente lo que hacen es un elemento de visual, que es un textbox o un input para ingresar datos por teclado. Lo que está haciendo acá es un set text, o sea, setearle un valor a ese input y lo está vaciando, digamos, si es que tiene algo, lo está limpiando. Eso es lo que está haciendo. Por esto no se preocupen porque estos controles todavía nosotros no dimos, es solamente un ejemplo y quería explicárselos como para que no se queden con la duda nada más.